Esta noche el invitado es el vino y también está con nosotros Pamela Alfonso, enóloga de la bodega Altavista. Hoy vamos a dedicar el programa a un vino argentino, pero vamos a ir más allá. Vamos a hablar de lo que significa el terroir. Ahora vamos a explicar qué es el terroir. El terroir del Luján de Cuyo y el terroir del Valle de Luco. Pamela, ¿qué cosa es el terroir o terruño en español, no? Bien, como lo has dicho, terruño es una palabra que hoy es muy nombrada, relacionada al mundo del vino, y lo que engloba esta palabra es una determinada variedad, en este caso uva, en un determinado lugar con su paisaje, los árboles que están en el lugar, la flora y la fauna que está en ese lugar también, su suelo, su clima, pero también son las personas que intervienen en la elaboración de ese producto. Todas esas personas, el saber hacer y el modo de trabajar sobre esas uvas para transformarlo en vino hace que ese vino sea único y identificable de cualquier otro. Por lo tanto, según lo que dices, no hay dos terroirs iguales en el mundo. Exacto. Por lo tanto, no hay dos uvas iguales en el mundo. Por lo tanto, no hay dos vinos iguales en el mundo. Exactamente. E incluso es tan fina esta clasificación y cada vez es más chiquita que antes hablábamos de denominaciones de orígenes o grandes regiones. Sí. Antes hablábamos de Luján de Cuyo o, como bien lo nombraste recién, el Valle de Uco. Ahora nos vamos a regiones más pequeñas, entonces dentro de Luján de Cuyo ya vemos que no todo Luján de Cuyo es igual, no todas las regiones dentro de Luján de Cuyo son iguales. Y nos vamos más fino y ya podemos hablar de las compuertas, por ejemplo. Ok. Así como en el Valle de Uco nos podemos ir más fino y hablar del cepillo. E incluso, si queremos, podemos ponernos más exigentes y hacer con una lupa como un zoom mucho más chiquito. Ajá. Y dentro del cepillo buscar una parcela y dentro de una parcela buscar pequeñas zonas. Es como si estuviéramos en un gran satélite haciendo un zoom cada vez más pequeño. Y dentro de una pequeña parcela podemos tener diferentes terruños, microterruños dentro de esa pequeña parcela, porque aunque las distancias son pequeñas y uno recorriendo esa parcela a la vista pareciera una parcela homogénea en la que todas las plantas se ven muy parecidas, las condiciones cambian mucho en pequeños metros y por ende la expresión de esas uvas en pequeños metros varía mucho. ¿Y cómo llegó la uva a Argentina, a Mendoza? Mendoza fue el primer lugar donde llegó. Sí. Fuera de las cepas nativas que había en Argentina, porque hay cepas nativas como el torrontés, por ejemplo, la criolla chica, que son cepas autóctonas que ya estaban acá, la uva la trae el ingeniero Puget en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento a la Argentina, y la trae de Europa y trajo material que en Europa se perdió en su país original por el ataque posfiloxérico. De hecho, en los vinos que tenemos acá, que nos acompañan hoy, las compuertas, es la primer zona vitivinícola de la provincia de Mendoza. De hecho, hay una obra construida a metros de donde era el antiguo cauce del río Mendoza, que es el principal río que alimenta. Mendoza es un desierto, llueven 200 milímetros al año. ¿Nada más? Nada más. Por ende, todo lo verde que se ve en Mendoza está hecho a base del esfuerzo del hombre y el regadío. Todo se riega. Hay un canal, hay una red de canales y acequias hechas por los pueblos originarios, los incas, que fueron en su momento huarpes incas. Exacto. Después, en la colonización, en la época del virreinato, los españoles modificaron, ampliaron y mantuvieron muchas de estas obras hídricas, y actualmente son las obras que se mejoraron, la red de distribución de agua mejorada por la modernidad, pero son las originarias de los huarpes, de los pueblos originarios. Y es muy lindo ver en esta zona, por donde pasaba el cauce del río Mendoza, está la compuerta hecha, que es la toma de los españoles, que era la primer derivación de un brazo del río Mendoza para poder regar los cultivos.
Ok. Y esta primer derivación es la zona de las compuertas. No sé si has escuchado que en algún momento le llamaban a Luján de Cuyo la primera zona. Era por esto, porque era la primera Pero no sabía zona. la razón. Es porque es la primera zona de regadío del río Mendoza. Ok. Era la primera zona donde se dividía un brazo del río para poder regar los cultivos, que en esa época eran cultivos para la alimentación y obviamente las primeras viñas. De hecho, Las Compuertas es una zona muy exclusiva, una zona muy chiquita de muy pocas hectáreas. ¿A qué llamas chiquita? Chiquita, estamos hablando de cultivable cerca de 200 hectáreas. Ok. Y que no tiene posibilidad de crecer, porque es una zona muy linda para vivir. Estamos a 1100 metros, al pie de la precordillera, Ay, qué lindo. en una zona que es preciosa y ya hay un avance urbano muy fuerte sobre la zona. Las bodegas que estamos ahí, que no somos muchas, estamos trabajando fuerte para proteger esto, este material que está ahí, porque es material que, como dijimos recién, se perdió en su país de origen, post-ataque filoxérico, esta plaga tan grande que tuvo Que Europa, mató a toda Europa, que ¿no? erradicó los viñedos de toda Europa, que a partir de ahí tuvieron que arrancar de cero. Entonces, Claro. Tuviera que ser los material, injertos, ¿no? Ya hablaremos un día de la filoxera, pero ha sido la peor desgracia que le ha podido pasar al mundo del vino, ¿no? Se perdieron muchas hectáreas. Sabrá Dios cuántas hectáreas se habrán perdido. Pero bueno, ahora podemos, después de la pausa, hablar un poquito de la filoxera y seguimos con el tema del terroir. Bueno, la verdad que la filoxera merece todo un programa, ¿no? Es imposible tratarlo ahora, sobre todo que tenemos mucho que aprender de Pamela, ¿no? Pero fue una desgracia, la mayor desgracia que le pudo pasar al mundo del vino, ¿no? Empezando por Europa y obligó a que hubieran nuevas técnicas de manejo. De cultivo, exactamente. De cultivo, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, en tu etiqueta dice Altavista Single Vineyard. ¿Qué significa Single Vineyard? O sea, alguien que va a un supermercado, a una enoteca, a una tienda de vinos, ve Single Vineyard y claro, un viñedo solo. Exacto. O sea, ¿qué significa exactamente? Es básicamente es la expresión del terroir. Cuando arrancamos el Regresamos al programa, terroir. dijimos que el terroir era un lugar determinado, esa planta en ese lugar, con ese paisaje, con esa gente trabajando sobre ese producto. Entonces, esto lo que me está diciendo es de dónde viene. Y la denominación Single Vineyard me está diciendo que toda la uva que está en esta botella, que se transformó en vino y que fue esta botella, proviene de ese único lugar, que no hay uva de otra zona, que es 100% de esa zona. En este caso, por ejemplo, es una Lizarín, es el nombre de pila o romántico que tiene el viñedo de Las Compuertas que hablábamos más temprano, y en este caso este vino tiene 100% Malbec de Las Compuertas, de este material que trajeron. O sea, no es un blend. No es un blend, es Malbec 100%, es Malbec porque es 100% Porque es el Malbec, varietal. pero aparte 100% de ese lugar. No hay Malbec de otra zona en esta uva, en este vino. En este vino. Solamente es Malbec de Las Compuertas. Porque puede ser Malbec, pero Malbec de diferentes terroirs. Exactamente. ¿No? Y yo lo puedo y sigue poner, siendo Malbec. Y sigue siendo Malbec. O sea... Y de hecho lo lindo de esto es que como una empresa francesa, Altavista es una empresa en la cual el fundador es francés, vinieron en el 98 a la Argentina buscando esto, buscando la expresión del Malbec como cepa característica de Argentina en los distintos lugares, en los distintos terroirs que había en Mendoza. Y Alizarín fue el primer single de Argentina, el 2001 fue el primer single de Argentina, Lizarín 2001. De Las Compuertas, que para nosotros aparte tiene un doble sentimiento porque representa el origen del Malbec en la provincia. Es volver a los orígenes en la provincia, en la vitivinicultura mendocina. Porque cuando te refieres a los orígenes, ¿qué significa? ¿Que ha ido cambiando a través de los años? No, sí, ha ido cambiando, tienes razón. Era el lugar original donde fueron los comienzos del Malbec. Son viñedos muy viejos, de más de 90 años, que han sobrevivido
a todas las crisis vitivinícolas que ha atravesado, a todas las crisis donde se ha erradicado mucho Malbec. Mucho Malbec se perdió en Mendoza porque se erradicó mucho en una crisis importante que hubo. Y este viñedo ha sido atemporal a todas estas crisis. De hecho, ya es un sobreviviente porque este material inclusive se perdió, como lo dijimos más temprano, en su país de origen. Y tiene una adaptación a ese lugar de más de 90 años. Estas plantas hace más de 90 años que están en el mismo lugar. O sea, aquí se aplica el dicho de gallina vieja da buen caldo. Exactamente. Cuanto más para suerte de las plantas, cuanto más viejas, mejor. Exactamente. ¿No? Exactamente. Te da menos rendimiento, pero mucho más estructura, ¿no? La planta está equilibrada a ese lugar. La planta ha estado en ese lugar por más de 90 años y evolucionado. Ha evolucionado en ese sitio. Entonces eso hace que la planta esté en equilibrio con su entorno, si podríamos decirle de alguna manera. Bueno, si ya no se adoptó en 90 años, o sea... Ha pasado un tiempo. Claro. De hecho, las que no se han adaptado han muerto. No te queda Por eso otra. ha quedado una la ley de Darwin, de pero en uva. Exactamente. La ley de Darwin en uva. Entonces, o te adaptas o mueres. O mueres. Exactamente. Wow. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la principal diferencia? Porque eres enóloga y conoces muy bien, bueno, eres argentina, conoces muy bien el Valle de Luco, conoces, ¿no?, Luján de Cuyo. O sea, tienes para hablar 10 horas sobre el tema. Pero así, en general, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre un terroir y el otro? Entre Luján de Cuyo y Valle de Luco. Y Valle de Luco. A grosso modo. Sí. En este caso lo llevamos, como hablamos recién, en vez de hablar de grandes regiones, vamos a las más chiquitas. Micro. Y vámonos a las compuertas, como la microrregión dentro de Luján, y al cepillo, como la microrregión dentro del Valle de Uco. Las compuertas es la elegancia. Son taninos dulces, taninos elegantes. Hay que explicar que el tanino, por si acaso, para que puedan entender un poquito el tanino, la columna vertebral, yo siempre pongo de ejemplo que la columna vertebral de los blancos es la acidez. Exacto. ¿No? Entonces, digo acidez y todo el mundo entiende porque el limón es ácido y se acabó. Pero el tanino es más difícil de explicar, ¿no? Pero si alguna vez quieren probar tanino, agarren una bolsita de té en agua caliente, se lo meten a la boca y la lengua se le va a hacer así. Es la mezcla de tanino con la astringencia. Exacto. El tanino es la columna vertebral. Y ahí es donde, cuanto más tanino, más cuerpo, cuanto menos tanino, menos cuerpo, ¿no? Y para explicarlo también de forma sencilla, si lo ponemos en el mundo del café, podríamos decir que los vinos con cuerpo son como un café express y los vinos sin cuerpo son como un café americano. Muy bien, sí. Entonces yo creo que ahí todo el mundo entiende. Muy buena comparación, exacto. Bueno, en este caso, el Malbec en particular es una variedad tinta que tiene color, su ollejo, y también tiene esta sustancia que vos nombrás, que son los taninos. El color es precioso, el Malbec. El color es precioso, tiene una tonalidad violeta muy linda. Me encanta. Y estos taninos en las compuertas... Y vivaz. No solamente es el color, sino que es vivo, no sé. Sí. Hay que verlo, ¿no? Es lindo. En las compuertas, la coloración, el rojo de los Malbec es muy intenso y tiene esos taninos que no molestan, que son dulces, que hacen amable al paladar. Hay mucha elegancia, son vinos que en la boca se sienten redondos, literalmente se siente como que el vino envuelve el paladar, pasa por los cachetes, digamos, pasa por la boca como si dibujara un círculo en la boca. Como jugarte la boca... Y que quede Listerina en la mañana. Sí, y queda una sensación redonda en la boca. Eso es lo que nos da compuertas. Ok. Y en contraste a eso, el Cepillo es una finca que está, en este caso, a más de 140 kilómetros de distancia hacia el sur. Sí. Nos da otro tipo de perfil, un perfil no redondo. Cuando uno degusta este vino no lo siente como algo que le deja un círculo en la boca, sino que la sensación queda más entre el paladar y la lengua. Ajá. Son vinos más verticales. Arriba. El otro es redondo. Decimos. El otro es así. Exactamente. Okay. Y es con un perfil más fresco, porque es la finca, una de las fincas más frías que tenemos,
con un riesgo de heladas inclusive importante porque las temperaturas son muy extremas y eso hace que el perfil del vino sea más fresco. Entonces acá podemos distinguir unas notas más florales que no tanta fruta madura, sino más que floral. proviene de las zonas cálidas, nos dan aromas de frutas más maduras, ¿no? Y zonas frías, lo opuesto. Exactamente. Y bueno, como vos bien decías sobre los blancos, hay una mayor estructura ácida también en los vinos del cepillo. En este caso, en nuestro alizarín de nuestro single del cepillo, perdón. Okay. ¿Cuál es la planta de las plantas más antiguas que tienen, más o menos? Son estos viñedos. En la línea single son todos viñedos viejos de más de 90 años. ¡Wow! Increíble. O sea, tiene una historia espectacular. De hecho, estamos... Y el rendimiento promedio debe ser bajísimo. Sí, es bajo. El rendimiento, estamos hablando en promedio entre 4.000 a 5.000 kilos por hectárea. O sea, ya estás en lo top del mundo. Son porque bajos no hay rendimientos. viñedos que tengan, que sepan menos que eso. Porque, por si acaso, de 1 hectárea, ¿a qué se refiere este tema? Es que yo de 1 hectárea puedo plantar 40.000 kilos de uva. Y van a salir los 40.000. El problema es que van a ser pura agua. Claro, o sea, lo que nos da el cuerpo, la concentración, la estructura, el cuerpo, el vino y etcétera, es la piel, ¿no? Y cuanto más frío, la piel es más gruesa, porque necesita, no sé, es como ponerte una casaca, ¿no? Solita se pone su casaca. Es el frío y el sol. Imagínate que la uva lo que quiere hacer es proteger la planta, la vid, en realidad lo que quiere hacer es proteger a sus hijos. Exacto. Que son sus semillas que están adentro del grano. Exacto. Entonces, cualquier agente externo que pueda causar que esa semilla sufra, la planta reacciona generando piel más gruesa o generando más color para proteger su semilla. Exacto. Por eso digo, yo siempre digo que se pone su chompita o su abrigo sola, según las características, ¿no? Exacto. Entonces, si hace mucho frío, mucho calor, tienes vinos con más estructura. Entonces, a lo que iba es que de 1 hectárea yo puedo sacar muchos kilos de uva, pero no van a tener las mismas características y las mismas condiciones y la misma, sobre todo la misma calidad, porque de diferente definitivamente tiene que ser diferente. No puedo tener un vino de 20.000 kilos por hectárea, otro de 15.000 kilos y que sean igual. Definitivamente es distinto. Pero voy más allá, no solamente es distinto, tiene más calidad. Exacto. Y ya los top del mundo, estamos hablando de los que tienen ya 4.000 kilos por hectárea, que es carísimo, porque imagínense tener 1 hectárea para solamente sacar 4.000 kilos. No es barato. No, y son plantas, como son plantas tan viejas, naturalmente están equilibradas a ese rendimiento. Y eso es lo bueno de las plantas viejas, que se autoequilibran. Ahora hablamos de las plantas viejas. Me encanta eso para cómo nos autoequilibramos nosotras. Ahora regresamos. Lamentablemente el tiempo siempre, yo podría estar horas conversando contigo y que me cuentes todas las anécdotas que hay alrededor de este vino y quedaría fascinada. Pero bueno, ni modo. ¿Es un vino que necesita decantación o no? Es preferible decantarlo, pero no es decantarlo? necesario en caso de que no se decante, no es imprescindible, pero siempre, sobre todo a medida que las añadas son más viejas, porque son vinos de guarda. Ok. ¿A partir de cuántos años? O sea, Y ¿7 años? Sí, a partir de 5 años. Ya necesitas decantación. Decantación, por si acaso, es pasar de la botella a una decantadora. Si no tienen decantadora, que son las típicas de esta forma, una jarra de chicha les puede servir. Simplemente que estéticamente no se ve bien. Pero si tiene menos de 5 años, no necesita. No, o también sirve de abrir la botella con tiempo. Ok. Aunque la idea es que ese vino empiece a entrar en contacto con el oxígeno. Pero una cosa es decantar y otra cosa es oxigenar. Sí,
pero Sí. también sirve. También si no- sirve. Algo abre el vino. Exacto. Porque ha estado muchos años encerrado. Exacto. Es como que, por muy limpio que dejen un cuarto, si cierran durante 4 años o 5 años la puerta y han dejado todo impecable, a la hora que abran la puerta, lo primero que decir es, abran las ventanas para que se Exacto. oxigene. Lo mismo pasa con el vino. Yo siempre digo que cuanto más lo puedas comparar con una persona, más lo vas a entender. Porque Exactamente. nace, crece y muere, evoluciona. Exacto. Lo mismo que nosotros. Es vida, está vivo, ¿no? exacto. Y a mí me encanta la frase de que sale de la tierra, ¿no? Y muere cerca del corazón del hombre, Muy linda esa frase. ¿no? Esa frase es de una gran profesora, Marisabel Mijares, que es española. Bueno, ¿cuál es la temperatura de servicio que recomiendas para tu Malbec? Alrededor de los 18 grados está bien. 16, ¿no? 16, 18, sí, pero no. Estamos en un rango 16, 18, no hay problema. ¿Lo podemos probar? ¿Cómo ¿Nos no? invitas? Sí, por supuesto. Bueno, Ya que ahora hay que entrar al Google Map a buscar exactamente en qué kilómetro, las compuertas. en qué kilómetro está. En el kilómetro tal. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de los valles. No, estamos Anda al hablando valle de- tal, en la dirección tal. Y en la hilera tal. En la hilera, En la hilera tal. O sea, no es lo... Mire el color, no. Siempre me ha encantado el color del Malbec. Y de verdad, bueno, sabes que es la uva que más se vende en Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí. Va extraordinario con la comida criolla. No sé qué maridaje has hecho con la Bueno, que ustedes te haya tienen- gustado. Tienen una gastronomía tan rica Sí. que realmente hay muchísimos platos para poder acompañar estos vinos. Los risotos tienen risotos muy, muy sabrosos. El risotto es más como italiano, ¿no? Sí, que sí, pero, que se ha pero acoplado. Este vino necesita estructura grasa, porque es un vino que tiene concentración O proteína. o proteína. Porque el tanino, la única forma de como que equilibrarlo es con grasa o con proteína. Y grasa la tienen los quesos y Exacto. proteína. Bueno, las o un carnes. guayú, ¿no? Exactamente. Bueno, si te puedes dar el lujo del guayú. Perfecto, lo voy a probar, no lo había probado. Claro, porque, bueno, por el tema de la cantidad de infiltración de grasa que tiene. Sí, no, he probado muchísimos platos de acá, pero ese plato no he tenido la suerte todavía Bueno, de es japonés, pero Voy a estar atenta. con entonces. lomo saltado. Con lomo saltado, tal cual, con carnes, con diferentes carnes. La carne de res, hoy tuve la oportunidad de comer carnes de acá, espectaculares, ¿Ah, sí? muy rica, Ah, sí. mira. Con carnes de res, con cerdo. ¿Con cerdo? Con cerdo también. Que normalmente le ponen vino blanco. No, también con cerdo. Ah, mira, interesante. Sí, sí. O sea que tenemos para toda... La verdad que los tienen- oyuquitos, la carapulcra, el lomo saltado, la sopa seca, que es un plato, bueno, típico de Chincha, los frijoles, Sí, sí. el arroz con pato. Para el arroz con pato anda muy bien. A mí me encanta el Malbec con el arroz con pato. Sí. No sé por qué hay algo ahí que no sé, que maridan, que fusionan, aunque ya no se usa, no usan tanto la palabra maridar, sino armonizar, pero a mí a estas alturas ya no me lo quitan del la vocabulario. costumbre. Maridar y se acabó. Bueno, muchísimas gracias. No, un Aunque gusto. no lo creas, pasó media hora. Sí, ha pasado muy rápido, ha sido muy ¿Sí o no? entretenido. Sí. Que tenemos para media hora más. Exactamente. Pero bueno, Un placer. salud y Muchas nos vemos gracias. en tu bodega. Por supuesto, te De espero. todas maneras. Salud. Nos vemos el próximo domingo. Si quieren tener más información de vinos, pueden entrar en la página en Facebook, Datos de Vinos de Cristina Ballarino, y ahí también podrán llevar cursos de vino, talleres de vinos, aprender más de vinos y compartir. Y además está considerada la página número 1 en español de vinos en Facebook en el mundo. Salud.